Como le dije a ustedes, hace un par de semanas atrás nos encontramos en una porción del Evangelio de Juan que es bastante narrativo. Lo que eso quiere decir es que si usted abre su Biblia va a darse cuenta que aquí Jesucristo no habla tanto, habla pero poco. Y lo que está Juan haciendo es más bien narrando lo que ocurrió en este día final, estas horas finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. O algo distintivo del Evangelio de Juan es que es el Evangelio en donde nosotros más encontramos discursos del Señor. Si usted tiene una de esas Biblias, de hecho anteriormente, que tiene las letras de Jesús en rojo, va a darse cuenta que el Evangelio de Juan, en su mayoría, las letras son rojas, porque hay mucho discurso de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos ya del capítulo 18 en adelante, encontramos que ya el tiempo de la enseñanza ha llegado a un fin. Y ya no tenemos tantos discursos del Señor, aunque Él habla aquí y allá en algunas ocasiones, pero más bien estamos entrando en esa área narrativa, histórica del libro, donde nos está diciendo qué fue lo que ocurrió. Y mientras pensaba yo y estudiaba esta porción, meditaba en algo interesante. Meditaba respecto al Nuevo Testamento y cuán confiable es el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas personas que piensan o dicen o argumentan en contra de Jesucristo, diciendo, bueno, nosotros ni siquiera sabemos si eso verdaderamente pasó. Esos libros del Nuevo Testamento no sabemos si realmente son confiables. ¿Quién sabe si eso se lo inventó allá un loco metido en una montaña y escribió todas estas cosas y nosotros no sabemos si hay confiabilidad en los libros del Nuevo Testamento? Y meditaba en eso porque, pues, por supuesto, estamos aquí en una porción bueno, todo el Nuevo Testamento podemos decir que es histórico, pero estamos aquí en una porción que específicamente está lidiando con un evento histórico en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el momento específico en donde Él está delante de Pilato, siendo juzgado y eventualmente llevado a la cruz. Y mientras meditaba en eso, por supuesto, pues estaba pensando respecto al argumento que muchas personas presentan respecto a la confiabilidad de los documentos del Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros podemos confiar que esto es como lo dice y lo que se escribió aquí pues realmente pasó como dice que pasó? Y en meditando en eso, pues recuerdo que hace tiempo estaba leyendo atrás algunas informaciones respecto a eso específico y recuerdo algo que me llamó mucho la atención respecto al Nuevo Testamento y es que no hay otro libro, no hay otro escrito antiguo que tenga más confiabilidad que el Nuevo Testamento. Por supuesto, nosotros confiamos en el Nuevo Testamento porque tenemos internamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la cual nos lleva a confiar en lo que la palabra nos dice. Amén. Pero si yo fuera a basar el argumento de la confiabilidad del Nuevo Testamento puramente solamente en los documentos que nosotros hemos heredado, los manuscritos que tenemos, que se han descubierto, que han sido pasados de generación en generación, si yo fuera a basar mi confianza en el Nuevo Testamento solamente en eso, debo decirle que nosotros tenemos mucho de qué confiar. Cuando comparamos el Nuevo Testamento con las otras obras de literatura antiguas, el Nuevo Testamento es el que más tiene documentos, manuscritos es lo que se llama, que afirman, confirman lo que fue escrito aquí. Déjame darle una comparación rápida y continúo el pasaje que hemos en esta mañana. Quise hacer esto para que se lleven esto en su mente respecto a, cuando estamos leyendo esta historia, podemos confiar, no solamente por la obra interna que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, de que esto pasó como dice que pasó, sino que tenemos realmente una gama de manuscritos, un gran número de ellos que nos dan confiabilidad respecto a la historia que estamos considerando. Si usted compara el Nuevo Testamento, por ejemplo, otras de las obras antiguas, hay una obra que se llama La Ilíada, no sé si algunos de ustedes lo han leído. Cuando yo entré a la universidad, estaba con una clase de humanidades y uno de los primeros libros que me hicieron leer fue un libro, el poema de Homero llamado La Ilíada. Y la Ilíada data al año 900 antes de Cristo. Pero mira esto que interesante. La copia más antigua, aunque data al año 900 antes de Cristo, la copia más antigua que nosotros tenemos es el año 400 antes de Cristo. O sea que del tiempo en que se escribió al tiempo en que tenemos la copia de ese documento más antiguo, pasaron 500 años. Nosotros no tenemos más copias de ese documento desde el momento de su escritura hasta 500 años después, es cuando tenemos la copia más temprana de
la Ilíada. Existen solamente 643 copias de la Ilíada, solamente 643 copias. Y tiene un nivel de confiabilidad, o un porcentaje de confiabilidad, podemos decir, de un 95%. Cuando usted compara las copias entre unas y otras, porque a veces cuando la gente está copiando, se cometen errores, ¿sabe que eso pasa, verdad? Cuando se hace a mano, pues usted puede cometer algún error. Ahora, tome eso, esta es la obra con más confiabilidad de literatura antigua. Compare eso ahora con el Nuevo Testamento. Fue escrito el Nuevo Testamento en el primer siglo, entre los años 50 al año 100. La copia más temprana que nosotros tenemos del Nuevo Testamento es alrededor del año 130. O sea, que literalmente la diferencia entre el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento y las copias más tempranas que tenemos del Nuevo Testamento es menos de 100 años. Menos de 100 años. En algunos casos son quizás 10 o 20 años nada más de las copias más tempranas que podemos tener de los libros del Nuevo Testamento. Y tenemos alrededor de 5.600 manuscritos o porciones del Nuevo Testamento que se han descubierto a través de las edades, dándonos a nosotros un nivel de confiabilidad de un 99.5%. O sea que un casi 100% que lo que nosotros tenemos ha sido realmente entregado a nosotros de la manera en que realmente fue escrito. Esto lo digo solamente para que ustedes sepan que podemos confiar que la historia que tenemos delante de nosotros no es solamente algo que nosotros confiamos en ella por la obra interna del Espíritu Santo, lo cual es lo primordial, pero también confiamos en ella porque tenemos realmente un gran número de manuscritos y documentos que han sido descubiertos y los tenemos con nosotros hoy día, los cuales atestiguan que la historia que estamos leyendo ocurrió tal como Juan nos la describe. ¿Okay? Ahora, vamos a dar un repasito rapidito, bien rápido, a lo que hemos pasado. Les dije a ustedes la semana antepasada, cuando estuvimos plantados aquí, que Jesucristo pasó seis juicios en esa noche o ese día, debo decir, de su arresto. 3 de ellos fueron religiosos, 3 de ellos fueron civiles, 3 de ellos fueron con Anás, Caifás y el Sanedrín. Son los 3 juicios religiosos. Anás era el sumo sacerdote emérito, por así decirlo. Caifás era el sumo sacerdote de ese año. Anás era el suegro de Caifás, y pues parece que se mantenía en la familia este asunto del sumo sacerdote. Y luego delante del Sanedrín, o sea, delante de todos los líderes de la nación, el juicio que se hizo a Jesús de esa índole religiosa. Luego tenemos a Jesucristo delante de Pilato, delante de Herodes y una vez más de vuelta delante de Pilatos. Ahí tenemos 3 juicios más que Jesucristo pasa, civiles en este caso, delante de las autoridades que estaban dominando en aquella región, que eran las autoridades romanas, que era Pilato. Y Herodes, aunque no era romano en sí mismo, él no era romano, pero era un rey que Roma había establecido sobre aquella región de el área de Galilea, el área parte norte de Israel. Y una cosa que yo les decía a ustedes la semana antepasada es que Pilato, especialmente Pilato, estaba en una posición bien precaria respecto a este evento que estamos considerando. Si ustedes recuerdan, Pilato no llevaba buena relación con los judíos. Y ya anteriormente habían los judíos presentado una serie de quejas delante de Pilato por unas acciones que estaban erradas de su parte. Eventualmente vamos a ver que Pilato va a ser quitado y va a ser removido de su posición, específicamente por las malas decisiones que él tomaba. Pero aquí en este momento nosotros vemos que Pilato está como entre la espada y la pared, porque él ya ha tenido otros encuentros con los judíos, ha tenido otros tumultos, ha tenido otras quejas. Dicho de paso, en una ocasión los judíos enviaron un emisario a Roma para quejarse con el César. El César responde con un emisario que él envía para entonces darle el apoyo a los judíos y decirle a Pilato: tienes que hacer lo que ellos te están diciendo que tú hagas. Eso lo vimos la semana antepasada. Entonces Pilato está en una situación precaria porque aquí están los líderes del pueblo y el pueblo judío demandando y pidiendo que se crucifique a este hombre, el cual Pilato entiende es inocente. Él no quiere tener que crucificarlo, pero tiene ahora el problema de que si él no hace o no escucha a lo que estos judíos están demandando que él haga,
puede ser que se levante otra revuelta, puede ser que se levante otro problema dentro del pueblo y César termine escuchando de lo que ha ocurrido y termine entonces, en vez de Jesucristo siendo dando muerte, quizás sea Pilato el que termine con la cabeza en el plato por César juzgarlo por su mala obra, que era una forma que muchas veces pasaba. Usted podía elevarse en las posiciones políticas y militares de aquel tiempo, pero si usted no cumplía con sus responsabilidades y el César no estaba contento con usted, muchas veces lo que tenía pasando es que el César decía, pues mátenlo, y terminaba la persona siendo dada a muerte o siendo exiliado fuera del imperio o alguna región remota del imperio. Así que Pilato quiere dejarlo ir. Pilato realmente no encuentra en Jesucristo razón para juzgarlo, encontrarlo culpable y condenarlo como quieren los judíos que se haga. Los judíos dicen que él quiere que lo dé a muerte. Pilato lo ve inocente y no ve en él una razón para juzgarlo de esa manera. Y tratando entonces Pilato de librar a Jesucristo, de darlo por libre, recuerdan la vez pasada, él comienza a hacer una serie de propuestas. La primera propuesta que él hace, él dice, bueno, pues ustedes saben que durante el tiempo de la Pascua yo les doy a ustedes un prisionero que lo libramos, le damos libertad. Uno de los prisioneros judíos que yo tengo bajo una de mis prisiones, yo puedo dejarlo ir y normalmente eso es algo que se hacía durante este tiempo. Y Pilato cree que quizás él se agarra de y dice, bueno, quizás me digan que sí, que lo deje ir a Jesús como el prisionero que yo les perdono cada año en el tiempo de la Pascua. Ustedes recuerdan la historia, por supuesto, ellos no quieren a Jesús. Pilato les presenta a Barrabás pensando él quizás en su mente diciendo, bueno, Barrabás es lo peor de lo peor. Es un asesino, un homicida, un rebelde, un ladrón, es como la Biblia lo describe. La palabra que Juan utiliza se puede traducir como bandido, es la palabra que él utiliza en el griego. Y quizás Pilato está pensando en su mente, bueno, si les ofrezco uno de lo peor, quizás en comparación con Jesús ellos digan, fíjate, pero Jesús no es tan malo como este hombre. Vamos a dejarlo ir a porque aquel es peor que Jesús. Jesús alimentaba a las multitudes y sanaba a los enfermos, los mataba y les robaba las cosas. Pues quizás vamos a darle un break a Jesús. No funcionó, usted sabe que le rebotó el tiro, por así decirlo. Acuérdense, había un propósito divino que Jesucristo tenía que ser dado a muerte. Pero mire hasta dónde llega el odio de los judíos sobre Jesucristo, que prefieren a un asesino que al rey de reyes y señor de señores. Ahora, Pilato va a tratar de ver si logra convencer a los judíos de que dejen ir a Jesucristo, porque él entiende que Jesús es inocente. Y ahora él se rebaja. Pilato se rebaja a una posición aún más baja de la que ha tenido hasta ahora. Y tratando quizás de extraer un poco de misericordia de los judíos, él coge a Jesucristo y lo azota. Sabiendo que es inocente, lo entrega a los soldados para que lo azoten. Y aquí es donde nosotros recogemos entonces la historia de esta mañana. Verso número 1 del capítulo 19. Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y detengámonos ahí un segundo para que comprendamos qué es el azote de que le estamos hablando aquí, porque quizás para nosotros este azote quizás era parecido a lo que mi mamá y papá me daban cuando era chiquito, ¿verdad? Una correadita o un chancletazo o una palmadita y ya, y váyase para el cuarto. Y no es de eso lo que estamos hablando aquí, mi amado hermano. El azote del cual estamos hablando era algo extremadamente serio, una forma de castigo extremadamente cruel. Por lo general, a la víctima se tomaba y se le quitaba la ropa. Se amarraba a un poste o se recostaba sobre una mesa amarrado y varios soldados tomaban turnos dándole golpes. Los judíos tenían una ley dentro de su ley que no permitían que se le dieran más de 40 golpes a una persona y por general ellos daban solamente 39 por si acaso perdieron la cuenta en algún lugar y así no quebrar el mandamiento de 40 golpes. Ese era el máximo que los judíos tenían, pero aquí no son los judíos los que están haciendo esto. ¿Quiénes son? Los romanos son los que están haciendo esta obra. Los soldados romanos, y déjame decirles, los soldados romanos eran de los más rudos que habían.
Eran hombres entrenados en la guerra, entrenados a matar, y muchas veces estos soldados estaban allí aburridos, y cuando le entregan a un prisionero, azótenlo. Era un juego para ellos. Era un momento de entretenimiento para ellos. Y los golpes que le daban no eran con chancletas o una correadita. No, ellos tenían un estilo de golpear que era bastante cruel. Tomaban un mango de madera corto, el cual tenía ligamentos de cuero. En las puntas de los ligamentos muchas veces habían diferentes piezas de metal, roca, piedra o algún tipo de hueso afilado. Y eso era con eso que ellos golpeaban a los prisioneros. Como resultado, su cuerpo terminaba siendo lacerado hasta el punto en el que muchas veces se exponían los músculos, los huesos y en otras ocasiones hasta los órganos vitales del cuerpo podrían verse. El desangramiento era algo increíble. Y tanto era que muchos prisioneros en las manos de los romanos no llegaban ni siquiera a la cruz, morían solamente en el azote, después de ser golpeados de tal manera. Y allí está Jesucristo recibiendo este golpe. Mira, yo quiero que entiendan algo, para que ustedes vean cuán fuerte fue el golpe que Jesucristo recibe, que Él lo dejó debilitado hasta el punto que no pudo cargar su propia cruz hasta el Calvario. ¿Recuerdan? De un Simón de Cirene que lo tienen que tomar y darle la cruz de Jesús porque Jesucristo no tenía fuerza para cargarlo. Tal fue el azote. Y yo no creo que Jesucristo era un debilucho. Déjame decir algo. Yo no creo que Jesucristo era un hombre flacucho, así, pequeño. No. Yo honestamente creo que Jesucristo era un hombre fuerte. Yo creo que Jesucristo era un hombre que tenía músculos en su cuerpo. ¿Por qué dice ese pastor? Pero ¿cómo usted sabe esas cosas? Usted nunca vio a Jesucristo. Bueno, número uno, él era hijo de carpintero y por tradición hubiese heredado la función o la obra de su papá. Y en aquel tiempo la carpintería era muy diferente a la de hoy día. Hoy día usted va a Lowe's allí y compra 4 tablas, los clavos ya están listos y muchas veces usted... No, había que ser mucho, era más fuerte la obra de carpintería. Aparte de eso, nosotros tenemos a un hombre que estuvo constantemente, Jesucristo literalmente andó toda la región de la Palestina, Jerusalén, y Galilea, y Judea, toda aquella región, 3 años y medio, constantemente caminando. Vemos en Jesucristo, yo creo que honestamente era un hombre que estaba físicamente hablando fuerte. Tenía callos en los pies, callos en las manos. El pelo probablemente lo tenía quemado, y su barba también, pasando tanto tiempo andando en el sol. Si cuando usted hubiese visto a Jesucristo, usted no hubiese visto a Jesucristo, el Jesús ese que le pintan a usted en los videos que a veces ponen por ahí la gente, o las fotos que la gente se inventa, los dibujos que la gente hace. Eso parece un modelo de revista. Usted sabe, eso se ve como para hacer un anuncio de champú, de acondicionador de pelo, casi, lo ponen. Parece, ¿verdad que sí? Parece un modelo. No, yo creo que el Jesucristo que fue allí, cargó aquella cruz, era un hombre que realmente se le notaba los años de trabajo, los años de esfuerzo, el ejercicio que él hacía constantemente caminando y yendo a todos los lugares que él iba. Así que él no era un hombre débil, pero no pudo cargar la cruz. ¿Por qué? Bueno, ya usted sabe por qué, ¿verdad que sí? Pilato pensó que dándole esta golpiza a Jesucristo, que azotándolo de esta manera, él quizás lograría extraer de alguna manera algún tipo de misericordia o de pena, por así decirlo, de parte del pueblo judío, ¿verdad? Y dice, vamos a entregarlo a que lo golpeen. Y miren lo que ocurre, los soldados lo golpean, y dice el verso número 2, y los soldados tejieron una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza la corona de espinas, le vistieron con un manto púrpura, probablemente ese manto púrpura era simplemente las capas que usaban los soldados, que eran de tipo rojiza, pero con el tiempo, dado a que el sol, ellos pasaban mucho tiempo delante del sol, el rojo se tornaba un poco púrpura, se cambiaba de color. Usted sabe eso, que eso le pasa a usted, ¿verdad? Cuando usted tiende la ropa mucho fuera en el sol a secarse, con el tiempo los colores cambian. Entonces el manto púrpura probablemente era una de las capas que los soldados tenían. Le ponen la corona de espinas sobre la cabeza con unos espinos bastante largos. Hubiese eso penetrado en la sien de él, en su cabeza, creando un desangramiento también, no solamente por los azotes del cuerpo, sino también por la cabeza siendo lastimada con la
con la corona de espinas. Y dice que acercando a él le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofeteadas. Y si usted lee los otros evangelios, usted va a darse cuenta que era aún más todavía. Le ponen una caña en su mano y después le cogen una caña, un pedazo de bambú o algo así, una ramita. Y luego con eso, como si fuera el cetro de un rey. Y con eso luego le pasaban a dar por la cabeza también. ¿Qué están haciendo ellos? Están divirtiéndose. ¿Quién sabe cuáles? Estos soldados son entrenados en la guerra. En aquel tiempo era el tiempo de paz y lo más probable ellos estaban aburridos. Estaban solamente allí parados esperando que algo pasase. Y su juego fue tomar a Jesús, azotarlo, burlarse de él. Una burla. Cuando se dice que se acercaban y le decían, salve, rey de los judíos, era simplemente una manera de ellos expresar su burla. Mira qué tipo de rey usa una corona de espinas y un manto todo ya deteriorado y una caña y como cetro tiene una caña. Y lo que tiene es un grupo de soldados viciosos, aburridos como sus súbditos. Salve, rey de los judíos. Esa fue la vergüenza que nuestro Señor Jesucristo fue sometido. Ahora Pilato piensa que quizás habiendo hecho tal cosa, él, como dije, lograría traer un poco de pena de parte del pueblo. Así que el verso 4 dice, Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Él sale afuera después que azotan a Jesucristo y lo abusan y hacen todo lo que hicieron con él. Pilato sale primero a las multitudes y le dice, escuchen bien, le voy a traer a Jesucristo. Yo no encuentro delito en él, pero yo quiero que se lo traigan para que ustedes vean lo que yo he hecho. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Mírenlo. Yo creo que esa frase, he aquí el hombre, quiere decir, es una forma de Pilato decir, miren a este pobre hombre, mírenlo, obsérvenlo. ¿Acaso no es esto suficiente? ¿Acaso no basta esto? ¿Acaso esto no es suficiente para que ustedes ya calmen la sed que tienen por sangre? Mírenlo, he golpeado, es inocente, pero lo he golpeado hasta no poder más. He aquí el hombre. Obsérvenlo. Yo honestamente creo que Pilato pensaba que él habiendo hecho esto, la gente hubiese dicho, oh, mira cómo lo han aburrado todo. Mira cómo lo han abofeteado, mira cómo lo han burlado, mira cómo lo han lastimado, mira toda la sangre que viene, un baño de sangre mientras camina le sigue. Y la gente quizás hubiese dicho, ay, ya basta. Yo creo que Pilato honestamente está esperando esa reacción de parte del pueblo. Pero ¿qué ocurre? Sale Pilato, sale Jesucristo. ¿Y qué reacción recibe Pilato de parte de los judíos? Verso número 6. Entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Ellos no estaban saciados. Ellos no estaban satisfechos. La golpiza no era suficiente para ellos. Ellos lo querían muerto. Recuerden que ya la sentencia había sido muerte. Ellos no van a terminar, ellos no van a ceder, ellos no van a dejar pasar a Pilato que haga lo que quiera. Ellos van a continuar insistiendo, demandando que se les dé a ellos lo que ellos quieren. Es la muerte del Señor. Pilato, una vez más, quiere lavarse las manos. Él no quiere bregar con este asunto. Desde el principio no quería bregar con esto. Desde que ellos llegaron por primera vez, él los quería ya echar hacia afuera. Y cuando ellos le dicen, crucifíquenle, él le dice, pues tómenlo ustedes. Crucifíquenlo ustedes. Yo no encuentro delito en este hombre. Yo no encuentro culpa en él. Yo no encuentro nada por cual valga la pena ser crucificado. No es más, Pilato ha declarado la inocencia de nuestro Señor una y otra vez, constantemente la declara. Vemos, mi amado hermano, que en su juicio él fue culpado como si fuese un criminal, pero fue vindicado realmente como un inocente. No se encuentra culpa en el Señor Jesús. Ahora los judíos, por supuesto, quieren obligar, literalmente quieren obligar a que Pilato crucifique a Jesucristo. Y le responden, nosotros tenemos una ley. Y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo
de Dios. Oh, aquí hay un problema ahora. Esto trajo pánico a la vida de Pilato, en el corazón de Pilato. Pilato era un gobernador romano, era un soldado, pero como todo buen romano era bastante supersticioso. ¿Okay? Así que el escuchar, que probablemente aquí está un hijo de Dios, eso causa ahora en Pilato un problema. ¿Okay? Miren, una de las cosas que yo les dije a ustedes anteriormente es que Roma era bastante ingeniosa en cómo ellos dominaban a las naciones extranjeras. Ellos les daban cierta libertad a esas naciones para que obrasen como ellos quisiesen y como ellos se desarrollasen y establecieran sus leyes y sus reglamentos dentro del pueblo como ellos quisiesen, siempre y cuando no contradijera o no hubiese conflicto en contra de las leyes y las prioridades romanas. Aquí lo que los judíos están haciendo es que están demandando que Pilato reconozca el derecho legal que ellos tienen de juzgar y condenar a alguien, porque eso era la libertad que Roma le daba a los pueblos que ellos conquistaban. Y ellos dicen, nosotros tenemos una ley y de acuerdo a nuestra ley él está supuesto a morir. Él debe morir porque se hizo hijo de Dios. El verso número 8 nos dice ahora que Pilato, cuando oyó estas palabras, sintió temor. Se atemorizó, dice, se atemorizó aún más. ¿Por qué se atemorizó Pilato? Bueno, ustedes recuerdan que la esposa de Pilato había venido donde él a decirle, no tengas nada que ver con este hombre, yo tuve un sueño con él anoche y estoy desvelada. Por favor, no tengas nada que ver con él. No sabemos cuál fue el sueño que la esposa de Pilato tuvo, no sabemos si fue de parte de Dios, nosotros no sabemos nada respecto a eso. Lo que sí sabemos es que la esposa de Pilato ya le había advertido a él diciéndole, por favor, no tengas nada que ver con este hombre. Y eso probablemente había creado un poco de temor en el corazón de Pilato, el hecho que su esposa había soñado con Jesús la noche anterior. Y le viene y le dice a Pilato, no lo juzgues. Y probablemente él está pensando en su mente, ¿qué yo hago ahora? ¿Cómo yo trato esta situación? Un hombre inocente que ha sido traído delante de mí. Ahora los judíos dicen, él se hizo hijo de Dios, él reclamó ser hijo de Dios y eso crea ahora en Pilato aún más temor. ¿Por qué? Bueno, como dije, los romanos eran bastante supersticiosos. Hasta ahora Pilato ha sido bastante cínico y sarcástico con los judíos. Ustedes se han dado cuenta de la forma en cómo les habla. Pero ahora realmente hay un temor en su corazón. Acuérdense que los romanos tenían muchos dioses, los romanos tenían mucha mitología, ellos tenían sus religiones y no era muy lejos de la religión romana el pensar que un dios tuviese un hijo. Eso era común dentro de la religión romana. Es más, dentro de la mitología romana y la mitología griega se le asignaban a estos demidioses, como se le llama, a un tipo de poderes. Y se le asignaban un tipo de capacidades superhumanas, por así decirlo. Ellos fueron los primeros superhéroes o los primeros supermanes. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Hércules, por ejemplo, y así por el estilo? Todo eso es parte de la mitología de aquel tiempo, griega y romana. Y cuando Pilato escucha que este hombre ha reclamado ser hijo de Dios, por supuesto, él está pensando en su mente, quizás algo me va a pasar. Ay, yo acabo de darle una bofeteada, una golpiza a un hombre que reclama ser hijo de un Dios. Y si él de repente usa sus poderes y me coge ahora mismo y me aniquila aquí mismo. O si el Dios del cual él es hijo se enoja con nosotros y nos coge y nos quema a todos ahora mismo. Yo creo que estas cosas están pasando quizás por la mente de Pilato, lo cual lleva ahora a Pilato a interrogar a Jesús, a demandarle. Él quiere saber quién es Jesús. Hasta ahora Pilato no ha estado tan interesado respecto al origen de Jesucristo hasta que escucha que los judíos lo acusan de que él reclamó ser hijo de Dios. Entonces por eso es que el verso número 9 dice que Pilato entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde tú eres, muchacho? ¿Quién eres tú? Esta gente dice que tú eres un hijo de un Dios. Y ya está pensando que le va a caer un rayo del cielo ya mismo. Dime quién tú eres, ¿de dónde tú vienes? Jesucristo no le responde. Se queda en completo silencio. Pilato entonces le dijo, ¿no me hablas?
¿Acaso no me respondes? Mira lo que Pilato dice. ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? El Pilato se creía muy grande. Está reconociendo que realmente estaba en su poder el tomar la decisión. Y él fue responsable por la decisión que tomó de enviar a Jesucristo a la cruz. Pilato no, aunque fue dentro del plan de Dios, aunque fueron los judíos que lo trajeron, Pilato como quiera fue responsable por hacer lo que él hizo con Jesucristo. Pero él pensaba que realmente tenía autoridad. Me encanta entonces la respuesta de Jesucristo, porque la respuesta de Jesucristo nos da a entender a nosotros que no hay nada que está fuera del control divino. Me encanta porque sí, quizás Jesucristo está siendo golpeado allí. Sí, Jesucristo está siendo juzgado por Pilato allí. Sí, Jesucristo está siendo ahora, está al borde de llegar a una cruz y ser muerto. Pero a pesar de eso, nada de lo que esta gente está haciendo está fuera del control de Dios. Absolutamente nada. Todo está bajo el absoluto dominio y control de Dios. Y eso es algo que nosotros hemos visto desde el principio. Desde que empezamos esta sesión, yo se lo digo a ustedes. Miren, observen una y otra vez cómo es que hay un control absoluto divino sobre cada uno de los eventos. Es más, podemos ir hasta el aposento alto cuando Jesucristo estaba teniendo la última cena con los discípulos. Allí aún estamos viendo el control divino sobre todo lo que ocurre. Jesucristo predice la negación de Pedro, predice la traición de Judas. Ninguna de esas cosas lo toma por sorpresa a él. Por eso que la respuesta que Jesús le da a Pilato aquí es tan importante. Jesús le responde, verso 11, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pilato no era la excepción al control divino. Vimos control divino desde el aposento alto, como les dije. En el arresto de Jesús vemos a Jesús en completo control. Dios está en todo control de todo lo que está pasando. Pilato no era la excepción. Aunque él era culpable y responsable por sus acciones, Pilato lo fue. Lo que él hizo, lo hizo sabiendo que Jesucristo era inocente. Voluntariamente él decidió eventualmente entregarlo para que lo crucificaran. Aunque él era responsable por cada una de esas cosas, Pilato no tenía el control final y completo de lo que está ocurriendo. Todo esto que está pasando aquí está pasando porque es Dios el que está manejando, controlando soberanamente a través de su providencia y su intervención divina aún, controlando todo lo que está ocurriendo. Todo esto está dentro del plan divino que ya Dios ha implementado desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben qué? Aprendemos algo interesante de esto. Y es que nada ocurre, escuche bien, nada ocurre sin la autorización divina. Nada. Nada ocurre sin que Dios esté obrando. Todo está dentro del marco de la soberanía de Dios. Yo sé, ahora que usted está pensando en su mente, pero pastor, eso que usted acaba de decir es difícil porque... ¿Y ese tiroteo que hubo? Y las torres gemelas en el 9/11. Y nosotros comenzamos inmediatamente a sacar. Y el terremoto. Y la tormenta. Y el volcán que explotó. Y comenzamos a extraer todos esos eventos negativos, feos que ocurren dentro de la creación y dentro de las relaciones humanas y los terroristas. Y comenzamos a traer todas esas cosas. Eso no puede ser así. Que Dios esté en control de todas esas cosas, porque entonces Dios sería culpable de tal cosa y eso es horrible. Yo escuchaba una ocasión a un pastor decir, hablando respecto a los eventos naturales que muchas veces cobran la muerte de miles de personas. Y el contexto en el cual él decía esto fue hace años atrás. ¿Se recuerdan el terremoto que hubo en Haití hace años atrás que prácticamente desoló a la nación de Haití? Ese era el contexto en que él hablaba y decía, estas cosas ocurren, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Yo me quedé pensando y decía, pero, un momento. Vamos a darle para atrás al casero un segundo. ¿Cómo es que estas cosas ocurren, pero Dios no tiene nada que ver con eso?
¿Acaso será que hay un Dios que controla las cosas buenas y otro Dios que controla las malas? ¿Acaso será que tenemos un Dios que nos manda la lluvia que riega los campos para hacer crecer el fruto y otro Dios malo que es el que envía las tormentas y los torbellinos? ¿Será ese el caso? No. La Escritura claramente nos enseña a nosotros que nuestro Dios es soberano, mi amado hermano, sobre todas las cosas, incluyendo aún aquellas que para nosotros son negativas. Es más, déjeme decirle algo. Yo le fuera a preguntar a usted, ¿cuál es la cosa más negativa, la peor cosa que se ha hecho en esta tierra? La peor, de todas las cosas malas que se han hecho en esta tierra, ¿cuál es la peor cosa que se ha hecho? Hay una solamente, la muerte de Jesucristo. En donde estos hombres, malagradecidos todos ellos, hijos del diablo, porque no queda otra palabra decirle. Yo no digo yo, eso lo dijo Jesucristo. Jesucristo le dijo, vosotros son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre buscan hacer, ¿ok? Tomaron al Hijo de Dios y lo clavaron en una cruz por manos de inicuos. Esa es la peor obra que el hombre ha hecho. Que Dios le envía al Salvador y ¿qué hacen con el Salvador? Lo rechazan y lo matan. Y aún así, la peor obra que el hombre ha hecho, Dios es soberano sobre ella y fue intencionada por Dios para nuestro bienestar. Fue intencionada por Dios para la salvación de innumerables almas. Así que cuando usted se ha confrontado con la duda que le viene a veces, ay, ¿será que Dios realmente está en control de todas las cosas? Sepa, Dios está en control de todas las cosas, aún las que para nosotros son negativas. Eso es lo que yo creo que atestigua la respuesta de Jesucristo ahí a Pilato. Tú no tienes autoridad sobre mí si no te hubiese dado de arriba. Es Dios. Si tienes autoridad para juzgar y condenarme, es porque Dios te ha dado, mi Padre te ha dado esa autoridad para que me juzgues y me condenes. De otra manera tú no podrías hacer nada, si no es porque Dios te lo permite. Ahora le dice, pero el pecado mayor no es tuyo. Dando a entender que Pilato tenía pecado. Ahora, porque Dios le haya dado autoridad para juzgar y condenar a Jesucristo, no quiere decir que Pilato puede decir, pues como eso es Dios el que me dio esa autoridad para hacerlo, pues yo no soy responsable, yo hago mis cosas, es Dios el que da la autoridad, es Dios el que controla las cosas, es Dios el soberano, pues yo me lavo las manos y yo no tengo, no, mi amado hermano, la palabra no certifica tal cosa. Aun cuando Dios es el que está en control de todas las cosas y aun cuando dentro de sus propósitos cosas ocurren como este caso, en todo y eso, los agentes que operan, las personas que operan en cada una de esas acciones son culpables y responsables delante de Dios por sus acciones. Es muy claro en la Escritura. Ahora Jesucristo da a entender que el pecado mayor aquí no era el de Pilato, sino que era el de ¿quién? El que había entregado a Jesucristo a Pilato. Dice, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Quién es el que entregó? Bueno, podríamos decir Judas, pero no creo que Jesucristo está hablando de Judas, está yendo más allá. Y específicamente yo creo que Jesucristo está hablando de los líderes y específicamente creo que está hablando de Caifás, que fue el líder cabecilla del grupo, que fue el que empujó a todos los líderes, al Sanedrín, empujó al pueblo para que eventualmente Jesucristo fuese condenado. Pilato era culpable, pero mucho más culpable era Caifás. ¿Okay? Por dos razones específicas. Número uno, porque Pilato quizás no había visto, no había presenciado todas las obras de Jesucristo, las cuales certificaban y garantizaban que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Pilato no tenía el entendimiento de la ley judía, en donde claramente atestigua y habla de quién es Jesús. Y si Caifás, siendo el sumo sacerdote, hubiese pasado un poquito más de tiempo prestando atención a la Biblia que él tenía, él hubiese descubierto que realmente este hombre a quien yo estoy buscando matar es el Mesías, Cristo, el prometido que venía de parte de Dios. Así que Caifás es más culpable porque él tenía mucha más evidencia acerca de la deidad de Jesucristo de lo que Pilato tenía. Y además de eso, hablando humanamente, nosotros vemos que fue Caifás quien puso a Pilato en la posición en la que Pilato está. Pilato quería dejarlo ir, acuérdense. Es inocente, yo quiero dejarlo ir, yo no quiero tener nada que ver con este hombre, pero Caifás, líder de cabecilla del grupo, ¿qué hacía?
apretaba más el asunto y demandaba que fuese hecho como él quería. Ahora, para empeorar la situación a Pilato, los judíos ahora comienzan a apelar al César. Y aquí realmente es donde la ética de Pilato se ve en juicio. ¿Qué va a hacer él? Condenar a un hombre inocente, que él sabe que es inocente, o salvarse su cuello. Porque los judíos ahora acusan a Pilato de ser un traidor. Mira lo que dice el verso número 12. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, quería dejarlo ir, pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se opone, todo el que se hace rey, se opone al César. ¿Qué es lo que están queriendo decir? ¿Ah? Cuidado con lo que vayas a decidir, lo que vayas a hacer. Si tú te atreves a dejarlo en libertad, si tú te atreves a no juzgarlo y condenarlo, entonces no eres amigo del César. Y eso era algo peligroso para un romano, el ser llamado enemigo del César, porque los enemigos del César, ¿qué era lo que le hacían? Le cortaban las cabezas, los aniquilaban. Tú eras enemigo del César, olvídate, hasta ahí llegaba. Todo el mundo quería ser llamado amigo del César. Todo el mundo quería estar en buenas con el César, porque si estabas en malas con el César, hasta ahí llegabas. Si tú no haces lo que te decimos, entonces tú te declaras enemigo del César, porque el que se hace rey al César se opone. ¿De qué están hablando ellos? Jesucristo decía que era el rey de los judíos. ¿Recuerdan? De eso hablamos la vez pasada. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesucristo dice: sí, soy rey, más que mi reino no es de este mundo. ¿Recuerdan de eso? Este se hace rey. Y como se hace rey, ¿a quién se opone? Al César. Y si se opone al César, el que esté al lado de él es enemigo del César, no amigo del César. Y cuidado que no sea que el César también a ti te coja y te corte la cabeza también. Hoy ahora Pilato está, una vez más, aún más todavía, entre la espada y la pared. Tiene que decidir: ¿qué hago con este hombre? ¿Lo condeno sabiendo que es inocente? Pero probablemente me busco un lío después con el César. Lo dejo ir y me busco un lío con el César. O lo condeno sabiendo que soy inocente y me quedo a buenas con el César para que él no me venga después a acusar de yo haberlo traicionado. Por un lado está su ética, su justicia y su moralidad, y por otro lado está la cobardía de buscar un favor político para asegurarse que el César estuviese a favor de él. Ya ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Hay un refrán por ahí que dice: el amor y el interés salieron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenía. Eso es básicamente lo que pasa con Pilato. Él tenía que asegurarse que su cuello estuviese libre de culpa. Y aquí ahora tiene un problema. Si no condeno a este hombre, sabiendo que es inocente, sé que es inocente, pero si no lo condeno, estos judíos me van a hacer una revuelta aquí. Se van a quejar con el César. Y el César va a venir, y ya es la tercera vez que ya son 3 veces que ha pasado, una más, y probablemente hasta aquí llego yo. Eso es lo que está pasando por la mente de Pilato. Así que entonces, verso número 13, Pilato se prepara para dar su sentencia final. Entonces Pilato, cuando oyó esas palabras, no le quedó remedio. Sacó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, el lugar donde él oficialmente daba el juicio. En un lugar llamado El Empedrado y en hebreo Gabata. Aquí él se prepara entonces para dar su juicio final, el veredicto final. Ahora Juan quiere que nosotros nos aseguremos de que lo que está a punto de ocurrir tiene un significado más allá de lo que estamos viendo, mucho más importante. En el verso número 14 Juan dice: y era el día de la preparación de la Pascua. Y Juan quiere que nosotros entendamos, mi amado hermano, que lo que está a punto de ocurrir, lo que se está desarrollando delante de nosotros, mi amado hermano, tiene una importancia mucho más grande. Es algo trascendental. Es más importante que Pilato y que todos los judíos que están en aquel lugar. Este es el momento por el cual Jesucristo había venido. Este es el momento, mi amado hermano, en el cual toda la historia de la humanidad cuelga.
la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús. Este es el momento que fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Juan dice, era la preparación de la Pascua. Es una forma de ahora llevarnos a nosotros a entender que el Cordero de la Pascua ese año no era lo que los sacerdotes estaban preparando en el templo. Era este hombre, esta encarnación del Verbo de Dios que está allí siendo juzgado por Pilato. Él es el Cordero de Dios. Ustedes recuerdan la Pascua, ¿verdad? La celebración de la Pascua en Egipto, los judíos estaban como esclavos. Dios promete libertarlos, envía a Moisés. A través de Moisés Dios envía una serie de plagas sobre el pueblo de Egipto para dejarlos ir. La última plaga, la número 10, fue la plaga de la muerte, en donde Dios dice, todo primogénito de cada hogar morirá, excepto aquellos del pueblo de Israel que tengan sobre los linteles de sus hogares la sangre del cordero. ¿Recuerdan de eso? Dios les instruye que ellos pusiesen la sangre sobre las puertas de sus casas y que comieran y cocinaran ese cordero y se lo comieran, y era la celebración de la Pascua. Y esto ha sido una celebración perpetua en el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy todavía ellos lo hacen. Y recuerdan lo que ocurre, el ángel de la muerte pasa, pero todas las casas de los judíos que tenían la sangre del cordero sobre ellos, la muerte no los tocó. Increíble que tantos judíos entienden eso y no comprenden qué es lo que estaba representado en esa obra. ¿Qué está representado en esa celebración de la Pascua? Está representada literalmente la muerte del Cordero de Dios, y sobre quien su sangre está pintada, la muerte no puede tocarlo a él, porque en la muerte de Cristo, Cristo mató a la muerte. Y eso es lo que Juan quiere que nosotros entendamos. La Pascua está a punto de celebrarse, y este es el Cordero que este año será dado a muerte, pero es el último año en que un cordero será dado a muerte. Es la última Pascua. Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Y si era como la hora sexta, y ahora esto es más bien un dato para ayudarlos a entender un poco ustedes qué quiere decir la hora sexta, y para poder contestar si alguien le dice a usted que hay un error en la Biblia, porque mucha gente busca errores, ¿verdad? Ve, hay un error ahí, hay una contradicción, se contradice. Hay una aparente contradicción, porque cuando usted lee Juan y lea Marco nos dice que Jesucristo fue crucificado a la hora tercera. Pero Juan nos dice que Jesús está delante de Pilato siendo juzgado a la hora sexta. Entonces inmediatamente usted dice, pero ¿cómo es eso? Que Jesús está siendo juzgado a la hora sexta, que es más tarde, pero crucificado a la hora tercera, que es más temprano. Hay una contradicción ahí. La Biblia no es confiable. Mucha gente inmediatamente hace esa conclusión. El secreto está en entender la diferencia entre la hora judía y la hora romana. Los judíos, ellos comenzaban su día a las 6 de la mañana. Y la hora tercera alrededor de las 9 de la mañana. La hora sexta judía era alrededor del mediodía. Pero los romanos no hacían eso. Los romanos calculaban sus horas muy similar a como nosotros lo hacemos. Ellos comenzaban su día después de la medianoche. La hora sexta de los romanos hubiese sido a las 6 de la mañana. ¿Y por qué la diferencia entre Marcos y Juan? Pues simple y sencillamente, Marcos está hablando en una hora judía. A la hora tercera fue cuando Jesucristo fue crucificado, más o menos a las 9 de la mañana. Pero aquí estamos con Juan, Jesucristo delante de Pilato. ¿La hora de quién está Juan ahora hablando? La hora romana. En la hora romana era alrededor de la hora sexta, o más o menos a las 6 de la mañana, cuando Jesucristo está siendo juzgado por Pilato. Ahora, yo quiero que entendamos que tenemos que ser un poco flexibles con esto, porque esa gente no tenía relojes. Cuando dice, era como la hora, mira lo que dice, era como la hora sexta, tenemos que tomarlo de esa manera. Era más o menos las 6 de la mañana, probablemente era más tarde ya, probablemente era las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana. Acuérdense que no había relojes, como hoy día que nosotros podemos calcular la hora hasta el segundo, microsegundos calculamos la hora nosotros. ¿Verdad? En aquel tiempo no había tal cosa. Ellos se dejaban llevar por el más o menos. Ellos aprendían a medir el sol. Y de acuerdo a la posición del sol y la estación del año en el que se encontraban, ellos lograban calcular más o menos las horas del día. Así que era más o menos las horas sexta romana, que hubiese sido a las 6 de la mañana. Y Jesucristo fue dado muerte a la hora tercera judía, que fue a eso de las 9 de la mañana. ¿Okay? Así que no hay contradicción. ¿Okay? Entre lo que Marco nos dice y lo que Jesucristo nos dice. Ahora,
Pilato se sienta, más o menos entre las 6 y 7 de la mañana, probablemente ya era bien temprano en la mañana, toma su lugar final, toma su asiento para dar su sentencia final, lo que quise decir. Y allí delante de ellos, él lo trae y con un último, por así decirlo, golpe sarcástico, les dice en el verso número 14, he aquí vuestro rey. ¿Sabe que había como un roce entre los judíos y Pilato? Estaban dándose golpe uno al otro. Miren, aquí está el rey de ustedes, mírenlo. Con corona de espina, un manto todo sucio, todo ensangretado. Ahí está vuestro rey. Y ellos, por supuesto, gritan a viva voz, verso número 15, fuera, fuera con este, crucifícale. Pilato le dice, le voy a crucificar a vuestro rey. Es más, tratando de, antes de terminar su decisión final de, por así decirlo, bofetearlos en la cara a los judíos un poco. Los principales sacerdotes entonces responden y dicen, no tenemos a otro rey más que al César. Eso es una hipocresía. Ellos odiaban al César. Odiaban al César. Ellos no querían al César como rey. Pero como aquí les convenía, porque querían muerto a Jesucristo, el verdadero rey de los judíos, pues ahora dicen, no, nosotros no queremos a ningún otro rey, solamente César es nuestro rey. Todos unos hipócritas. Y él entonces los entrega. Verso número 16 dice, sí que los entregó a ellos para que fuera crucificado. Qué triste realmente es que delante de todos ellos, los judíos y aún delante del César, perdón, de Pilato, estaba la verdad encarnada. Estaba el que podía realmente darle vida eterna a cada uno de ellos. Mas en vez de aceptarlo y recibirlo, terminan condenando. Pilato aquí se deja llevar por los judíos, dobla su sentido de justicia que él tenía, su ética la echa a un lado. Era más importante para él salvarse a sí mismo que salvar a este hombre inocente. Pero al final y al cabo nosotros entendemos que el propósito de Dios fue cumplido y la voluntad de Dios fue hecha. Ahora, Pilato no es mencionado mucho después de esto. En lo que queda de la historia, pues he mencionado un par de ocasiones. En una respecto a un letrero que él mandó a poner sobre la cruz y los judíos se le quejaron. Lo vamos a ver la próxima ocasión. Y luego más adelante vemos que cuando querían enterrar a Jesús, pues fueron donde Pilato a pedir permiso que le diera el cuerpo de Jesucristo. Y ya la historia, Pilato, por así decirlo, está saliendo de la historia. No volvemos a escuchar de él en el resto de la narrativa, solamente en esas dos ocasiones. Y yo me quedé pensando, después que terminé este estudio, me dije a mí mismo, oye, ¿qué pasó con Pilato? Me llamó la atención, ¿verdad? Ya preguntando en mi mente. Porque la Biblia no nos menciona nada más respecto a Pilato. La única otra ocasión donde se vuelve a mencionar es el libro de los Hechos, cuando Pedro está acusando a los judíos y está diciéndole, ustedes lo entregaron a Pilato, y solamente se menciona por nombre. Puse a leer un poco respecto a Pilato. Y años más tarde, él decidió matar a un gran número de samaritanos inocentes que estaban buscando los cubiertos y los vasos del tabernáculo de Moisés en un monte, y él los rodeó con soldados, los mató a todos en aquel lugar. Eventualmente esa noticia le llegó al César y César envía a buscar a Pilato para que venga a Roma a dar respuesta por sus acciones. Eventualmente fue removido de su posición, exiliado a una de las partes remotas del imperio de Roma. Y la tradición dice que murió por suicidio. Qué triste. Que teniendo el verbo de Dios encarnado delante de él, el único que realmente lo podía salvar, terminó doblegándose delante de los judíos, dando muerte a un hombre inocente, y eventualmente termina quitándose su propia vida. Es realmente triste que eso haya ocurrido. Pero para nosotros ahora, para ya cerrar, para nosotros ahora, encontramos gozo, regocijo en esto. Porque sabemos que Jesucristo va de acuerdo al plan divino. Nada de estas cosas
fueron inventadas por el hombre, sino que fueron ya predichas por Dios, ordenadas por Dios para que ocurriesen tal y como las vemos aquí. Y nos encontramos literalmente, justamente antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya el tiempo se nos ha acabado y eso lo dejamos para la próxima vez, donde comenzaremos a ver el proceso ahora de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Inclinen su rostro conmigo y oremos al Señor dando gracias. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, oh Dios. Y te damos gracias en esta mañana por todas las cosas buenas, todo el amor que tú tienes hacia nosotros. Y gracias, Señor, por esta porción de la Escritura, en la cual hemos observado en esta mañana, Señor, en la cual tú nos narras respecto a lo que ocurrió en este juicio final de nuestro Señor Jesucristo delante de Pilato, en el cual realmente nosotros vemos que a pesar de la negatividad que rodea a este evento, del odio que los judíos tenían por Jesús, que prefirieron aceptar a un ladrón en vez del Hijo de Dios, quisieron darle a muerte a un inocente, y aún Pilato mismo, sabiendo que era inocente, termina condenándolo como culpable y entregándolo a muerte. Nosotros tenemos gozo porque sabemos que dentro de todo esto, y a pesar de todo ese odio y negatividad que rodea todo esto, tú eres el que está cumpliendo tus propósitos. Tú eres el que estás haciendo, Señor, todas las cosas que tú quieres hacer, porque había ya un propósito predeterminado respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo enviaste con la misión de ir al Calvario. Lo enviaste con la misión de ir a la cruz. Lo enviaste con la misión de derramar su sangre y ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotros te damos gracias, Dios, por esa rica y hermosa bendición que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de quien oramos. Amén y amén.